La condición de miembro. Ningún cristiano, ningún historiador siquiera podría aceptar esa frase que define la religión como lo que hace el hombre con su soledad. Creo que fue uno de los Wesley quien dijo que el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con una religión solitaria. Tenemos prohibido descuidar las asambleas en las que nos reunimos. El cristianismo es institucional ya desde sus primeros escritos, la Iglesia es la esposa de Cristo, y los cristianos somos miembros los unos de los otros. En nuestra época la idea de que la religión pertenece a nuestra vida privada, de que se trata de una actividad del tiempo libre de cada uno, es al mismo tiempo paradójica, peligrosa y natural. Es paradójica porque esa exaltación del individuo en el ámbito religioso surge en una época en que el colectivismo se impone implacablemente sobre el individuo en cualquier otro ámbito. Yo lo veo incluso en la universidad. Cuando estuve en Oxford por primera vez, la asociación de estudiantes típica constaba de una docena de hombres unidos por una estrecha relación, que escuchaban a uno de ellos leer un artículo en una salita y machacaban el tema hasta la 1 o las 2 de la madrugada. Antes de la guerra, la asociación de estudiantes típica se había convertido en una variada audiencia de 100 o 200 personas reunidas en un auditorio público para escuchar la conferencia dictada por algún visitante célebre. En las raras ocasiones en que el estudiante moderno no participa en asociaciones de este tipo, pocas veces se dedica a dar uno de esos paseos en solitario o con un único acompañante que han estructurado la mente de las generaciones anteriores. Vive rodeado de una multitud y los grupos exclusivos han reemplazado a la amistad. Y esta tendencia no solo se da dentro y fuera de la universidad, sino que suele ser aplaudida. Hay una multitud de entrometidos que se nombran a sí mismos maestros de ceremonias y dedican su vida a destruir la soledad allí donde la soledad existe. A eso lo llaman sacar a los jóvenes de sí mismos, despertarlos o vencer su apatía. Si un Agustín, un Vaughan, un Traerne o un Wordsworth hubieran nacido en nuestro mundo, los líderes de alguna organización juvenil no tardarían en curarlos. Si hoy día existieran hogares tan espléndidos como el de Alcino y Arete de la Odisea, o el de los Rostov de Guerra y Paz, o el de cualquier familia de Charlotte M. Yonge, serían condenados por Bourgeois y se les apuntaría con cualquier arma de destrucción. Y allí donde los estrategas fracasan y alguien se queda físicamente solo, ya se ocupa la radio de que nunca esté menos solo que cuando está solo, y no en el sentido que le daba Escipión. Vivimos, de hecho, en un mundo privado de soledad, silencio e intimidad, y, por lo tanto, privado de reflexión y de la auténtica amistad. Por eso resulta paradójico que en una época como esta la religión quede relegada a la soledad. Y también resulta peligroso, por 2 razones. En primer lugar, cuando el mundo moderno nos dice en voz alta puedes ser religioso cuando estés solo, añade para sus adentros, y ya me encargo yo de que nunca estés solo. Hacer del cristianismo un asunto privado mientras se elimina toda privacidad significa desterrarlo al final del arco iris o a las calendas griegas. Esta es una de las estratagemas del enemigo. En segundo lugar, existe el peligro de que los verdaderos cristianos que saben que el cristianismo no es un asunto solitario reaccionen ante este error limitándose a trasladar a su vida espiritual el mismo colectivismo que ya ha conquistado nuestra vida secular. Esta es la otra estratagema del enemigo. Como el buen jugador de ajedrez, está constantemente intentando manipularnos para ponernos en la situación en la que solo podemos salvar nuestra torre perdiendo nuestro alfil. Para evitar esta trampa, hemos de insistir en que, aunque la noción del cristianismo como algo privado sea un error, es perfectamente natural y un torpe intento de salvaguardar una gran verdad. Detrás de ella se esconde la obvia sensación de que nuestro colectivismo moderno es un ultraje a la naturaleza del hombre, frente al cual, como frente a tantos otros males, Dios es nuestro escudo y nuestra defensa. Esa sensación está justificada. Así como la vida personal y privada es inferior a la participación en el cuerpo de Cristo, la vida colectiva es inferior a la vida personal y privada, y aquella solo tiene valor si está al servicio de ésta. La principal finalidad de la comunidad secular, que no existe para nuestro bien sobrenatural, sino para el natural, no es otra que facilitar y salvaguardar la familia, la amistad y la soledad. Ser feliz en el hogar, decía Johnson, es el objetivo de todo esfuerzo humano. Si nos centramos en los valores naturales, hay que decir que no existe nada bajo el sol ni la mitad de bueno que una familia que ríe reunida en torno a una mesa, o 2 amigos charlando junto a una jarra de cerveza, o un hombre que lee a solas un libro que le gusta, y que toda la economía, la política, las leyes, los ejércitos y las instituciones, salvo en la medida en que prolonguen y multipliquen escenas como estas, son solo como arar en el mar y sembrar en el viento, una trivialidad sin sentido y un incordio para el espíritu. Las actividades colectivas son lógicamente necesarias, pero ese es el fin para el que son necesarias. Los grandes sacrificios de la felicidad personal por parte de quienes la poseen pueden ser necesarios para que esté mejor distribuida. Todos podemos pasar un poco de hambre para que nadie muera de inanición.
Pero no confundamos los males necesarios con el bien. Es un error que se comete fácilmente. Para transportar la fruta hay que envasarla, y eso le hace perder algunas de sus cualidades. Pero uno se encuentra con gente que ha aprendido a preferir la fruta envasada a la fresca. Una sociedad enferma tiene que preocuparse mucho de la política, igual que un hombre enfermo tiene que preocuparse mucho de su digestión. Ignorar el tema puede resultar una cobardía letal para los dos. Pero, si cualquiera de los dos acaba considerándolo el alimento natural para la mente, si cualquiera de los dos olvida que nos preocupamos de esas cosas solo para poder preocuparnos de algo más, lo que se hacía en bien de la salud se convierte en una nueva enfermedad letal. De hecho, en toda actividad humana existe una tendencia funesta a violentar los fines a los que pretende servir. Así es como el dinero dificulta el intercambio de bienes, las reglas del arte entorpecen la genialidad y los exámenes impiden que los jóvenes aprendan. Por desgracia, de aquí no siempre se sigue que podamos prescindir de esa violencia. Creo que probablemente el colectivismo de nuestra vida es necesario y que irá en aumento, y creo que nuestra única defensa frente a sus propiedades letales reside en una vida cristiana, puesto que nos han prometido que agarraremos serpientes con las manos y beberemos veneno y, aún así, viviremos. Esa es la verdad oculta tras la errónea definición de la religión de la que hemos partido. Donde se equivocaba era en oponer la simple soledad a la masa colectiva. El cristiano no está llamado al individualismo, sino a ser miembro del cuerpo místico. Por eso, reflexionar acerca de las diferencias entre el colectivo secular y el cuerpo místico constituye el primer paso para entender de qué modo el cristianismo, sin ser individualista, puede contrarrestar el colectivismo. Nada más empezar nos encontramos con un problema de lenguaje. La misma palabra miembro tiene un origen cristiano, pero al extenderse por todo el mundo se ha vaciado de significado. En cualquier libro de lógica se puede encontrar la expresión miembros de una clase. Debemos poner todo el énfasis posible al afirmar que los elementos o los datos incluidos en una clase homogénea son prácticamente lo contrario de lo que San Pablo quería decir con miembros. Con el término miembros, en griego, San Pablo se refiere a lo que nosotros llamaríamos órganos, cosas esencialmente diferentes y complementarias entre sí, cosas que difieren no solo en su estructura y función, sino también en dignidad. De este modo tanto el consejo del club en su conjunto como el personal de ese club en su conjunto pueden considerarse justamente miembros. Lo que llamamos miembros del club no son más que unidades. Una fila de soldados vestidos de modo idéntico y entrenados de modo idéntico colocados uno al lado del otro, o cierto número de ciudadanos registrados en una lista como votantes de una circunscripción, no son miembros de nada en el sentido paulino. Me temo que, cuando describimos a alguien como miembro de la Iglesia, no solemos darle un significado paulino, solo queremos decir que es un elemento, es decir, un espécimen de una clase de cosas como X, Y y Z. En la estructura de una familia se puede ver de qué modo ser un auténtico miembro de un cuerpo difiere de la inclusión en un colectivo. El abuelo, los padres, el hijo mayor, el pequeño, el perro y el gato son verdaderos miembros, en sentido orgánico, precisamente porque no son miembros o elementos de una clase homogénea. No son intercambiables. Cada persona es casi una especie en sí misma. La madre no es solamente una persona diferente de la hija, es una clase diferente de persona. El hermano mayor no es solamente una unidad de la clase niños, es un territorio separado del reino. El padre y el abuelo son casi tan distintos como el perro y el gato. Si se elimina a cualquiera de esos miembros, no solamente se reduce el número de la familia, sino que se inflige un daño a su estructura. Su unidad es una unidad de diferentes, casi de inconmensurables. La tenue percepción de la riqueza inherente a esta clase de unidad es una de las razones por las que disfrutamos con un libro como El viento en los sauces. El trío de Ratita, Topo y Tejón simboliza esa diferencia radical de personas en la unión armoniosa que reconocemos intuitivamente como nuestro verdadero refugio tanto de la soledad como de lo colectivo. El cariño entre parejas con una relación tan insólita como las de Dex Wedderburn y la Marquesa, o M.R. Pickwick y Sam Weller, nos gusta por lo mismo. Por eso es tan perversa la idea moderna de que los niños deben dirigirse a sus padres por sus nombres de pila. Se trata de un empeño en ignorar la diferencia de clase que forma la auténtica unidad orgánica. Intentan inocular en los niños la ridícula idea de que la madre no es más que un ciudadano como cualquier otro para hacerles ignorantes de todo lo que los hombres saben e insensibles a todo lo que los hombres sienten. Intentan trasladar a la fuerza las anodinas muletillas de lo colectivo al mundo más pleno y real de la familia. El preso tiene un número en lugar de un nombre. Esta es la idea del colectivo llevada al extremo. Pero también en su propia casa puede el hombre perder su nombre, porque se le llama simplemente padre. Eso es ser miembro de un cuerpo. La pérdida del nombre en ambos casos nos recuerda que hay dos modos opuestos de salir del aislamiento. La sociedad a la que es llamado el cristiano por el bautismo no es un colectivo, sino un cuerpo.
De hecho, se trata del cuerpo del que es imagen la familia en el plano natural. Si alguien entrara en él creyendo equivocadamente que ser miembro de la iglesia es ser miembro en ese sentido moderno desvirtuado, una masa de personas que se juntan como si fueran céntimos o fichas, rectificaría en el mismo umbral al descubrir que la cabeza de ese cuerpo es tan distinta de los miembros inferiores que no comparten con él ningún predicado excepto por analogía. Desde el principio estamos llamados a unirnos al Creador como criaturas, al inmortal como mortales, al Redentor sin pecado como pecadores redimidos. Su presencia, la interacción entre nosotros y Él, será siempre el factor abrumadoramente dominante en la vida que viviremos dentro del cuerpo, y toda noción de hermandad cristiana que no signifique antes que nada hermandad con Él queda excluida. Visto así, casi resulta una banalidad buscar el origen de la diversidad de misiones en la unidad del Espíritu. Pero es ahí donde se encuentra claramente. Los sacerdotes se diferencian de los laicos, los catecúmenos se diferencian de los que pertenecen plenamente a la comunidad. Existe la autoridad de los esposos sobre sus esposas y de los padres sobre los hijos. Existe un constante intercambio de ministerios complementarios que toma formas demasiado sutiles para materializarse oficialmente. Todos estamos continuamente enseñando y aprendiendo, perdonando y pidiendo perdón, representando a Cristo ante los hombres cuando intercedemos y al hombre ante Cristo cuando otros interceden por nosotros. El sacrificio del aislamiento egoísta que se nos pide a diario es recompensado al 100% con el crecimiento de lo personal que alienta la vida del cuerpo. Quienes son miembros los unos de los otros se convierten en algo tan distinto como la mano lo es de la oreja. Por eso la pequeñez de este mundo es tan monótona al lado de una variedad casi increíble de santos. La obediencia es el camino hacia la libertad, la humildad el camino hacia el placer, la unidad el camino hacia lo personal. Y ahora les voy a decir algo que quizá les parezca paradójico. Han oído más de una vez que, aunque en el mundo desempeñamos papeles distintos, todos somos iguales a los ojos de Dios. Naturalmente, esto es cierto en determinados sentidos. Dios no hace acepción de personas, su amor por nosotros no se mide por nuestra categoría social o nuestros talentos intelectuales. Pero creo que hay un sentido en el que esta máxima es el reverso de la verdad. Me atrevo a decir que en la vida del Estado es necesaria esa igualdad artificial, mientras que en la Iglesia nos quitamos ese disfraz, recuperamos nuestras desigualdades reales y, de ese modo, nos renovamos y avanzamos. Creo en la igualdad política. Pero para ser demócrata existen dos razones opuestas. Podemos pensar que los hombres son tan buenos que merecen participar en el gobierno de un territorio y tan sabios que ese territorio necesita su consejo. Tal es, en mi opinión, la doctrina falsa y romántica de la democracia. Por el contrario, podemos creer que los hombres son tan malvados que a ninguno se le puede confiar un poder irresponsable sobre sus semejantes. Este es, a mi juicio, el verdadero fundamento de la democracia. No creo que Dios creara un mundo igualitario. Creo que la autoridad del padre sobre el hijo, del esposo sobre la esposa, del que sabe sobre el que no sabe, forma parte del plan original en la misma medida que la autoridad del hombre sobre los animales. Creo que, si no hubiéramos caído, Filme tendría razón y la monarquía patriarcal sería el único gobierno legítimo. No obstante, después de conocer el pecado, hemos descubierto, como dice Lord Acton, que todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El único remedio ha consistido en confiscar los poderes y sustituirlos por una ficción legal de igualdad. La autoridad del padre y del esposo no ha quedado justamente abolida en el plano legal porque sea mala en sí misma. Yo, por mi parte, mantengo que su origen es divino, sino porque los padres y los esposos son malos. La teocracia no ha quedado justamente abolida porque sea malo que los sacerdotes instruidos gobiernen a los laicos ignorantes, sino porque los sacerdotes son hombres tan malos como los demás. Hasta en la autoridad del hombre sobre la bestia ha habido que interferir porque se abusa constantemente de ella. Para mí la igualdad ocupa el mismo lugar que la ropa. Es consecuencia de la caída y uno de sus remedios. Cualquier intento de volver sobre los pasos que nos llevaron al igualitarismo y de reinstaurar las antiguas autoridades en el plano político me parece tan absurdo como prescindir de la ropa. Los nazis y los nudistas cometen el mismo error. No obstante, debajo de la ropa que llevamos cada uno de nosotros lo que sigue viviendo realmente es el cuerpo desnudo. En realidad, lo nuestro es el mundo jerárquico, que se mantiene vivo y, muy convenientemente, oculto tras una fachada de ciudadanía igualitaria. No me malinterpreten. No estoy restando ningún valor a esta ficción igualitaria que es nuestra única defensa contra la mutua crueldad. Desaprobaría con firmeza cualquier propuesta de abolición del sufragio universal o de la ley sobre la propiedad de la mujer casada. Pero la función de la igualdad es de mera custodia. Es la medicina, no el alimento. Tratando a las personas, en un pertinente desafío a los hechos observables, como si todas fueran la misma clase de cosa, evitamos un sinnúmero de males.
Pero no fuimos creados para vivir en ella. Es absurdo decir que todos los hombres tienen el mismo valor. Si nos referimos al valor en sentido mundano, si queremos decir que todos los hombres son igual de útiles, o guapos, o buenos, o divertidos, es una tontería. Si queremos decir que todos tienen el mismo valor en cuanto a almas inmortales, creo que tras ello se oculta un peligroso error. El valor infinito de cada alma humana no es doctrina cristiana. Dios no murió por los hombres porque percibiera en ellos algún valor. El valor de cada alma humana considerada exclusivamente en sí misma, sin relación con Dios, es cero. Como escribe San Pablo, morir por hombres valiosos solo habría sido heroico, no divino, pero Dios murió por pecadores. No nos amó porque fuésemos dignos de amor, sino porque Él es amor. Puede que ame a todos por igual, no cabe duda de que amó a todos hasta la muerte, y no estoy seguro de lo que esa expresión significa. Si hay igualdad, la hay en su amor, no en nosotros. La igualdad es un término cuantitativo, por eso el amor no suele tener nada que ver con ella. La autoridad ejercida con humildad y la obediencia gustosamente aceptada acompañan la vida de nuestro espíritu. También en el mundo de los afectos, y mucho más en el cuerpo de Cristo, nos salimos de ese mundo que dice soy tan bueno como tú. Es como pasar de un desfile a la danza. Es como desnudarnos. Como dice Chesterton, crecemos cuando nos inclinamos, y nos hacemos pequeños cuando enseñamos. En mi iglesia me encantan los momentos de culto en que el sacerdote se queda de pie y yo me arrodillo. Cuando ahí fuera la democracia va inundándolo todo y desaparecen una tras otra las ocasiones de veneración, el impulso y la vuelta liberadora y tonificante a la desigualdad que nos ofrece la Iglesia se hacen cada vez más necesarios. La vida cristiana defiende de este modo la personalidad única frente al colectivo, no aislándola, sino concediéndole el estatus de órgano dentro del cuerpo místico. Como dice el Apocalipsis, se convierte en columna en el templo de Dios, y añade, y no saldrá fuera nunca más. Esto nos da pie para abordar un nuevo aspecto de nuestro tema. La posición estructural que el cristiano más humilde ocupa en la Iglesia es eterna e incluso cósmica. La Iglesia sobrevivirá al universo, dentro de ella, la persona individual sobrevivirá al universo. Todo lo que esté unido a la cabeza inmortal participará de su inmortalidad, esto es algo de lo que oímos hablar muy poco hoy en día desde los púlpitos cristianos. El porqué de nuestro silencio quizás se deba a algo que he comprobado cuando hace poco hablé ante las Fuerzas Armadas sobre este tema y una persona de la audiencia consideró tal doctrina teosófica. Si no creemos en ello, seamos honestos y releguemos la fe cristiana a los museos. Y, si creemos, abandonemos la pretensión de que no marca ninguna diferencia. Porque esta es la verdadera respuesta a cualquier reivindicación abusiva del colectivo. El colectivo es mortal, nosotros viviremos para siempre. Llegará un tiempo en que toda cultura, toda institución, toda nación, la raza humana, toda vida biológica se extingan, y cada uno de nosotros seguirá viviendo. La inmortalidad se nos ha prometido a nosotros, no a esas generalidades. Cristo no ha muerto por las sociedades o por los estados, sino por los hombres. En este sentido a los colectivistas seculares el cristianismo les tiene que parecer una afirmación casi exacerbada de la individualidad. No obstante, no es el individuo en sí el que compartirá con Cristo la victoria sobre la muerte. Compartiremos la victoria estando en el vencedor. La renuncia o, en el rotundo lenguaje de la Escritura, la crucifixión de nuestro yo natural es el pasaporte hacia la vida eterna. Nada que no haya muerto resucitará. Así es precisamente como el cristianismo trasciende la antítesis entre el individualismo y el colectivismo. Ahí reside la exasperante ambigüedad que nuestra fe tiene que ofrecer a quienes no la comparten. Se opone de manera implacable a nuestro individualismo natural y, por otra parte, devuelve a quienes pierden su individualidad una posesión eterna de su propio ser personal e incluso de sus cuerpos. Como meras entidades biológicas, cada una con su propio deseo de vivir y expandirse, aparentemente no valemos nada, somos carne de cruz. Pero como órganos del cuerpo de Cristo, como piedras y columnas del templo, nos hemos asegurado nuestra propia identidad eterna y viviremos para recordar las galaxias como un antiguo relato. Todo esto se puede expresar de otra manera. La personalidad es eterna e inviolable, pero no es un hecho del que partimos. El individualismo desde el que todos empezamos solo es una parodia o una sombra de ella. La verdadera personalidad está por venir, no me atrevo a decir cuánto tendremos que esperarla muchos de nosotros. Y la llave que nos la abre no la tenemos nosotros. No la alcanzaremos a través de un desarrollo de dentro a fuera. La recibiremos cuando ocupemos los puestos que nos están destinados o asignados en la estructura del cosmos eterno.
Igual que un color revela su verdadera cualidad cuando un buen artista lo sitúa entre los demás en el lugar que previamente ha escogido para él. Igual que una especia revela su verdadero sabor justo cuando y donde el buen cocinero quiere añadirla entre los demás ingredientes. Igual que el perro no se convierte en mi perro hasta que no ha ocupado su lugar en la familia. Así nosotros seremos por primera vez verdaderas personas cuando hayamos aceptado encajar en nuestro puesto. Somos mármol a la espera de que nos den forma, metales a la espera de que nos viertan en el molde. No cabe duda de que, en nuestro yo aún no regenerado, hallamos débiles indicios del molde que nos ha sido asignado o de qué clase de columna seremos. Pero, en mi opinión, es una torpe hipérbole describir la salvación del alma como algo exactamente igual al proceso que hace de una semilla una flor. Las mismas palabras arrepentimiento, regeneración, hombre nuevo sugieren algo muy distinto. Algunas tendencias del hombre natural han de ser sencillamente descartadas. El Señor habla de ojos arrancados y manos amputadas, un método de adaptación francamente procustiano. La razón de esta marcha atrás es que en el mundo de hoy hemos empezado a ver la imagen al revés. Partiendo de la doctrina de que cada individuo tiene un valor infinito, nos imaginamos a Dios como una especie de agencia de empleo que se encarga de buscar la carrera adecuada para nuestras almas, el anillo que se adapta a nuestro dedo. Pero el valor del individuo no reside en sí mismo. El individuo es capaz de recibir valor. Y lo recibe en la unión con Cristo. No hay que buscarle un lugar en el templo vivo que haga justicia a su valor inherente y permita su idiosincrasia natural. Su lugar está ahí de antemano. El hombre ha sido creado para él. No será él mismo hasta que no esté ahí. Solo en el cielo seremos verdaderas personas, eternas y realmente divinas, igual que ahora solo somos cuerpos con color si nos exponemos a la luz. Decir esto es insistir en algo que todos los presentes admiten, que hemos sido salvados por la gracia, que en nuestra carne no reside nada bueno, que somos de los pies a la cabeza criaturas y no creadores, entes derivados que viven no por sí mismos, sino de Cristo. Si consideran que he hecho complejo un asunto sencillo, espero que me perdonen. Mi deseo era resaltar dos cosas. He querido intentar desmontar ese culto absolutamente anticristiano al individuo humano como tal, tan difundido en el pensamiento moderno junto con nuestro colectivismo, porque un error engendra el error opuesto y, en lugar de neutralizarse, los dos se agravan mutuamente. Me refiero a la perniciosa idea, la encontramos en la crítica literaria, de que cada uno de nosotros parte de un tesoro llamado personalidad encerrado dentro de él, y que el principal objetivo de esta vida es desarrollarlo y expresarlo, preservarlo de toda interferencia, ser original. Es una idea pelagiana, o algo peor, y se contradice a sí misma. Ningún hombre que tenga en alta estima la originalidad será nunca original. No obstante, si intentan decir la verdad tal y como la ven, si intentan hacer cualquier trabajo tan bien como puedan por el trabajo en sí, eso que los hombres llaman originalidad surgirá sin buscarlo. También a ese nivel la supeditación del individuo a la función está empezando a crear la verdadera personalidad. Y, en segundo lugar, he querido mostrar que el cristianismo, a largo plazo, no tiene nada que ver ni con los individuos ni con las comunidades. Ni el individuo ni la comunidad tal y como los entiende el pensamiento más difundido pueden heredar la vida eterna, tampoco el yo natural, ni la masa colectiva, sino únicamente una nueva criatura.